Dicho esto, empezamos entonces con nuestro programa el día de hoy, que tiene que ver con los impuestos o los tributos o las obligaciones tributarias que afectan tanto al comprador como al vendedor en una operación de compra-venta de inmuebles. ¿Ok? Cedo la palabra a don Fabricio Orozco, que con su amplio conocimiento del tema nos va a orientar respecto a las temáticas de este conversatorio que espero que sea de su agrado. Hola Carlos, gracias por el pase. Bueno, buenas noches con todos y con todas que están ahorita en el foro Zoom. Y es un tema que siempre salta a la vista cuando uno celebra un contrato que tiene contenido patrimonial. Es el pago de los impuestos. Toda actividad patrimonial, toda actividad contractual patrimonial eh, va a generar probablemente obligaciones tributarias. Entonces, y en el caso de la compraventa de inmuebles, por supuesto que lo genera como tal, ¿no? Porque la venta de inmuebles, enajenación, que también se le llama, está considerada como una de las actividades que pueden generar renta, y dentro de lo que es la renta está, es una renta de segunda categoría, según la calificación que establece la ley que rige el impuesto a la renta en el país, ¿no? Y ¿quiénes pagan este impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta lo pagan quienes obtienen una ganancia. Entonces, la venta de un bien inmueble supone el origen de una ganancia de capital. Y al suponer ese origen de ganancia de capital, se produce el hecho imponible, que es esta renta de segunda categoría, y por tanto el pago del impuesto a la renta. El impuesto que grava está representado por una tasa del 5% sobre la ganancia bruta, ¿no? Y existen obviamente excepciones a esta imposición tributaria, ¿no? Imposición tributaria que además se hace a través de una ecuación que sirve para liquidar el monto a pagar, que es lo que más adelante también iremos conversando, ¿no? Pero ese es el primer impuesto fuerte, ¿no? El impuesto a la renta, que atañe a una obligación tributaria de quien realiza la venta, que es el vendedor. Más adelante veremos el impuesto que corresponde pagar al comprador, pero ahorita estamos en el impuesto del vendedor, que es quien obtiene, vamos a decir, una utilidad o una ganancia de capital, como establece nuestra legislación tributaria. ¿Qué es la ganancia de capital? Es el monto de beneficio que va a obtener el vendedor del inmueble, ¿no? Como consecuencia de su contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, esto es una simple ecuación de comparar el precio de adquisición contra el precio de venta, y esa comparación del precio de adquisición versus el precio de venta es lo que nos va a dar eh, la existencia de un beneficio o la existencia de un déficit en ese cálculo. O sea, si por algún motivo yo compré un inmueble a 100 soles y lo termino vendiendo a 80 soles, eh, voy a tener un momento de pérdida de 20 soles y por tanto no aplicaría el pago del impuesto a la renta. Eh, Eso es en líneas generales. Lo que sucede, más adelante vamos a explicar cómo es que se realiza este cálculo y cómo es que se establece a través de factores de reajuste de capital monetario, etcétera, de valor monetario, ¿no? Pero esa es la idea principal. La idea principal es comparar el precio por el que yo adquirí versus el precio por el que lo estoy vendiendo o enajenando. Y si en esa operación resulta un monto mayor el monto de venta versus el monto de adquisición, definitivamente está existiendo una ganancia de capital
que va a estar gravada con el impuesto a la renta por ser una renta de segunda categoría. José Carlos, ¿cómo? Sí, Fabricio, atento a tus Sí. siempre atinados comentarios. Sí, efectivamente, los vendedores tienen como obligación principal el pago de impuesto a la renta, porque es el que está vendiendo, el que está obteniendo aparentemente, o por lo general obtiene una ganancia Uh-huh. en el momento que hace la operación. Y ustedes saben que en este país y en todos los países llamados civilizados, toda operación de compra-venta donde hay una ganancia, ahí está el Estado. A ver, Ahí los que está tienen empresa, ¿cuánto pagan de impuesto a la renta? Todos los que está tienen empresa y que son formales, los que son informales, mantengan perfil bajo. Todos los que tienen empresa pagan impuestos, así es. ¿correcto? Impuesto a la renta, impuesto a la ganancia, que significa todos tus ingresos menos todos tus gastos y tus costos, Correcto. ¿correcto? A eso de Correcto. ahí le quitas los impuestos del IGB, por ejemplo, y te queda el ingreso bruto, y de ahí sobre eso calculas el impuesto a la renta, que en el caso de empresas es una renta de tercera categoría, te aplican el 29.5%, nada más. Es decir, la tercera parte de tu ganancia se va al Estado. Y es bueno Así es. que se sepa que el gobierno central, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, dispone de esos ingresos para cubrir todas las necesidades que tiene el país, el Perú en salud, en educación, en infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Si no llega la carretera a tu pueblo, el Estado está mal utilizando el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, de igual manera, estamos afectos, pero también tenemos otro impuesto, que es el impuesto predial, el que pagan los vendedores, que es el Sí, impuesto a la propiedad, ¿no es cierto? Que sí, ahora vamos, sí, pero Fabricio. Carlos, no nos desviemos todavía, vamos por partes, ¿no? O sea, vamos entrando a lo que es el impuesto a la renta, luego pasamos al impuesto que paga el comprador y luego nos vamos a los impuestos que gravan el inmueble, porque Ah, ya, son perfecto. tres, tres elementos diferenciados, ¿no? Ah, ya, Para perfecto, no, perfecto. no dispersarnos. Perfecto. Entonces, Entonces, estando continúo. en el impuesto a la renta, eh, hay tres excepciones al pago de este impuesto a la renta, Uh -huh. ¿no? Y estas excepciones están marcadas en la ley, son excepciones legales, y es, primero, cuando no se paga este impuesto a la renta por la enajenación, cuando no paga el vendedor. Primero, cuando el inmueble haya sido adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2004, sea por la vía que sea, por compraventa, por donación, por anticipo de herencia, lo que fuera, pero si yo adquirí un inmueble antes del 1 de enero de 2004 y hoy día voy a venderlo, estoy dentro del supuesto de excepción para no pagar este impuesto a la renta de venta de bienes, que es un impuesto de renta de segunda categoría. Cuando tampoco pago un impuesto a la renta, cuando el inmueble que yo vaya a vender califica como inmueble que es casa habitación, de uso de casa habitación, porque yo puedo tener, vamos a decir, 3 departamentos destinados a casa habitación, pero en ese caso solamente estará exonerado de pagar el impuesto a la renta el último de los 3 inmuebles que yo venda, que está considerado como casa habitación. Mientras tanto, los, los otros dos que venda de manera anticipada, sí están grabados con este impuesto a la renta por la enajenación. ¿Y cuál es el tercer escenario en el que no pago el impuesto a la renta? Cuando no exista ganancia de capital. Es decir, cuando al hacer la comparación del precio por el cual yo adquirí el inmueble versus el precio por el cual estoy vendiendo, de esa comparación resulte que el precio de venta es un valor menor al precio de adquisición. En ese caso, no estoy obligado al pago del impuesto a la renta.
Perfecto. A ver, ha señalado las tres circunstancias que, bueno, creo que desarrollarlas. Hay Sí, una por exoneración ejemplo, absoluta, llamémosla así, absoluta, que es respecto a una fecha, 1 de enero del año 2004. correcto. Todos los inmuebles que fueron adquiridos antes de esa fecha, todos sin excepción, están exonerados de impuesto a la renta. ¿Correcto? Para facilitar las cosas. Entonces, lo primero que tengo que ver es desde cuándo es el vendedor propietario de ese inmueble. Entonces, ya tenemos una primera referencia, 1 de enero de 2004. ¿Antes o después? Si es antes, la adquisición no paga, bajo ninguna circunstancia. Si es después, puede pagar. ¿Correcto? Puede pagar. ¿Qué sucede si esa propiedad, dice la norma, tiene la naturaleza o la característica de ser casa-habitación? Y hay dos condiciones, casa-habitación, y se está viviendo allí más de 2 años, Tengo que tener 2 años como propietario de ese como inmueble, mínimo, como ¿correcto? mínimo. Si se cumplen esas dos condiciones, no se paga. Ya, ¿y qué significa entonces que yo tenga un inmueble a la venta y que este califique como casa-habitación? Ahí encontramos ya una variedad de cosas, ¿correcto? ¿Qué no debería de ocurrir? Pregunta número 1. A ver, se me ocurre, tengo 2 inmuebles, es decir, tengo 2 partidas registrales. ¿Pago impuesto a la renta? Pero no te escuché bien, Carlos. Tengo 2 inmuebles. Compré un departamento y el departamento tiene, el departamento propiamente dicho, tiene una cochera y tiene un depósito. Ya. Cada uno tiene su partida registral, por lo tanto tengo 3 inmuebles. ¿Correcto? Ya. ¿Pago algún impuesto a la renta allí? No, porque tienes tu casa habitación, porque está destinado para eso, está dentro de una misma unidad inmobiliaria, dentro de una misma fábrica. Ajá. ¿Y Tienes 2 años de haberlo y la, adquirido, y la no hay cochera ningún y el problema. depósito pagan impuesto a la renta? Si la cochera y el depósito pagan el impuesto a la renta, mira, no, en este caso no, porque forman parte para efectos tributarios es una sola unidad, para efectos inmobiliarios son 3 unidades. Y yo creo que ahí sí fíjate, Fabricio, después de muchísimos programas y tenemos varios años, yo creo que ahí sí voy a discrepar con usted. Es Creo que que sí, en he este tenido un caso caso, estoy. he tenido un caso hace 2 semanas y, y me ha pasado ese tema. He tenido un caso hace 2 semanas donde la propietaria del inmueble vendía departamento, cochera y depósito, los tres. Ajá. Y vendiendo los tres, ¿no? Eh, la SUNAT le, le emitió el certificado, el documento correspondiente de no estar obligado al pago del impuesto a la renta respecto de las 3 unidades inmobiliarias. No obstante que estamos hablando de 3 unidades inmobiliarias, eh, departamento, cochera y depósito. En una misma partida. No, En no, ese caso sí pagaría, ¿no? no, 3 partidas registrales distintas. Ajá. Sí, Sí, sí. pero a ver, yo creo que nuevamente voy a Eso permitirme. ha sido lo que a mí me descuadró un poco en la interpretación de la SUNAT, porque hasta operaciones anteriores eh, pagabas impuesto a la renta por el estacionamiento y pagabas impuesto a la renta por el Claro, depósito. esa es la generalidad, diría yo. La generalidad, pero no ¿No? pagabas respecto de el El departamento departamento. en sí. Así Es es. correcto. Ujú. Pero fíjate ese criterio que ha aplicado, o al menos aplicó para esta operación hace menos de un mes, ¿no? Donde la SUNAT extiende dice que no hay obligación del pago, no obstante que estamos hablando de 3 unidades inmobiliarias, que cada una tiene su partida registral de inmobiliaria independiente. Pero entendiendo, según el criterio que establecía en ese momento el funcionario de la SUNAT, era que se trataba
vamos a decir, un solo efecto de casa habitación porque estaban los tres dentro del mismo edificio, ¿no? No obstante estar independizados cada uno. Es un criterio interesante porque hace mucho sentido. Eh, Hace sentido porque estamos hablando de lo que es casa habitación. Entonces, si el departamento que es casa habitación forma parte, tiene a su vez una cochera y un depósito como partes integrantes, y las tres forman parte de la operación de compraventa como tal, eh, estamos hablando ahí de que sí hace sentido ese criterio. No obstante de que tú puedes vender cualquiera de las tres unidades, de las tres unidades inmobiliarias por separado en su momento también. Ujú. Claro, o sea, en este caso lo que dice la norma la exonera si cumple ese requisito de ser propietario de un inmueble que califica como casa habitación y se esté en calidad de propietario un poco más de 2 años, ¿correcto? Es más, 2 a años o mí más. me llamó la atención ese criterio porque la misma norma tributaria establece que es casa habitación aquel inmueble que se utiliza como tal, como morada, como domicilio, Exactamente, y exactamente. no para otros fines, incluyendo los fines comerciales, de cochera, de depósito, etcétera. Entonces me llamó la atención ese tema. Es más, he estado atento porque le dije a mi cliente, le dije, es muy probable que te llegue una resolución de rectificación. Ojo, y que te vayan a cobrar el impuesto, ¿no? Pero Ya, fíjate ese criterio bien extraño. Yo creo que en este caso el funcionario nacional se ha equivocado como que es la habitualidad, que no es lo mismo a la habitabilidad, que son dos criterios diferentes. ajá. Pero para la habitualidad, sugiero que lo toquemos un poquito más adelante para que sea Sí, específico, sí. como dices. En todo caso, sí, sigo avanzando con los ejemplos. A ver, en Ajá, este caso, tengo un departamento, cochera y depósito. ya. Evidentemente que son tres inmuebles Hay, diferentes. Si hay bien tres se unidades complementan, individuales. en el uso se complementan, Sí, pero para efectos prácticos, la experiencia que hemos logrado sí, desarrollar es que el inmueble se exonera, el departamento se exonera de pago de impuesto a la renta pero por no, cumplir, más no el depósito ni la así cochera es, que pero no el pagan depósito de la cuestión. y se calculan como vamos a calcular inmediatamente después. Sí, A ver, sí. la semana pasada tuvimos la visita en un inmueble y ¿qué sucede? Que son tres hermanos los propietarios, el hombre, el mayor, que ya está casado, ya tiene su propia casa, Ujú. y las dos mujeres que todavía están solteras y tienen ese inmueble en común, ¿correcto? Tres propietarios, tres copropietarios. Cuando dijimos que había que pagar impuesto a la renta, y tiene más de 2 años, ¿eh? En el caso del varón, ya tiene otra casa, evidentemente vive ahí con su esposa, con sus hijos, y le dijimos, él, él sí paga impuesto a la renta porque no puede demostrar que tiene una sola casa habitación. Las Ujú. dos señoritas no pagan impuesto a la renta porque no tienen otra casa habitación. Entonces nos dijeron, nos estamos adjudicando, una de ellas está adjudicando una, un inmueble. Parece que es un proceso de remate y esas cosas, ¿ya? Lo que nos están explicando. Y me decían, en ese caso, como yo dentro de unos días ya nos van a otorgar la titularidad, se va a inscribir en registros, voy a tener en registros públicos y ya la titular de un segundo inmueble. ¿Aplica entonces el concepto de casa habitación o debo de pagar impuesto a la renta? No, porque todavía no tiene el registro de los 2 años. Exactamente. O sea, no basta Ujú. con tener la propiedad, sino debe cumplirse la segunda condición. O ¿Correcto? sea, si Entonces, yo, en por este caso ejemplo, particular, el impuesto a la renta es la tercera parte de lo que se pagaría usualmente, porque lo paga cada titular, ¿no es claro, cierto? ujú, Son tres propietarios, uno de ellos no cumple la condición, paga impuesto a la renta, las dos restantes sí cumplen la condición, están exonerados de impuesto a la renta. Entonces, pero, las gestiones ante la SUNAT se hace de manera individual y ante el notario se le hace presente de que uno de tres sí paga impuesto a la renta.
¿Estamos en lo correcto? Eso es claro y evidente. El impuesto a la renta no es un impuesto colectivo. Exacto. Yo puedo ser copropietario con otros dos copropietarios más, somos tres copropietarios, pero mi condición de sujeto obligado al pago del impuesto es individual, no es colectiva, como sucede en el caso de la propiedad, que sí es colectiva y que está supeditada a acciones y derechos de acción. En el caso del pago del impuesto a la renta, los derechos de acciones servirán para efectos de determinar cuál va a ser el monto que yo tenga que pagar el impuesto a la renta si es que soy sujeto obligado al pago del impuesto a la renta. Puede Ajá. darse el caso que entre los copropietarios existan uno que esté exonerado y otros dos que no lo estén. Es probable que eso suceda. Claro, Y, y en el y, caso, y en y el en el ejemplo caso que particular, ponías sí, sí, de sigue, por favor. decir, en el ejemplo que ponías de decir que uno de ellos estaba por adjudicarse o se había adjudicado un inmueble, vamos a decir, por lo que fuera, remate o compra, si ese inmueble no tenía 2 años, no impedía o hacía que pierda mi condición de exonerado para esta operación. Ajá. En Mira, este caso, yo hablaba de la tercera parte porque había antes copropietarios que habían comprado en esa condición. Si es bueno tu acotamiento, es decir, ¿qué ocurre si uno tiene 50% y las otras dos personas 25-25 y el que tiene 50% no aplica el concepto de casa-habitación? Se paga el impuesto a la renta de acuerdo al porcentaje de acciones y derechos que se tiene sobre la propiedad en el caso de del copropiedad. que, del que esté obligado a pagar el impuesto, Ajá. del sujeto obligado al A ver, pago. Es correcto. otro ejemplo, creo que ahí Hay han una, estado hay anotando una pregunta, en el chat. hay una Sí. pregunta, acá hay un tema interesante, ¿no? Y dice, si la adquisición, si yo adquirí un inmueble en el 2003 y luego en el 2010 y ahora quiero venderlo en el 2022, entonces, ojo, por ejemplo, que estábamos hablando que uno de los criterios de exoneración que no aplicaba el impuesto a la renta era si yo había adquirido un inmueble antes del 1 de enero del 2004. Entonces, si adquirí en el 2003 y lo quiero vender ahora, eh, obviamente sí voy a pagar, no voy a pagar impuesto a la renta porque lo he adquirido antes del 1 de enero del 2003. ¿Correcto? Si el propietario original, ¿no? El primer propietario, vamos a decir, lo adquiere en el 2003 y luego lo transfiere en el 2010, claro, esa primera operación de venta del propietario original del 2003 al 2010, en la operación del 2010 está exonerada de pago. Pero si yo soy el segundo propietario que adquirí en el 2010 y hoy día en el 2022 lo quiero vender, definitivamente voy a pagar el impuesto a la renta porque está establecida la exención respecto de la fecha de adquisición del inmueble. Y los 2 años, y casa habitación en 2 años. Y claro, y además de los 2 años, ¿no? Pero estamos hablando del supuesto de la fecha de adquisición del inmueble. Si yo adquirí antes del 1 de enero del 2004, estoy exento. Si Allá yo adquiero, la exención es universal, ¿correcto? la Allá exención no es interesa el universal. origen, si es o no casa habitación. Pero en este Ni, caso, ta- ni tampoco el rango en el que yo adquiero, porque en el tracto sucesivo de los inmuebles, puede ser que el inmueble, a ver, todas las operaciones de compraventa de ese inmueble que se hicieron antes del 1 de enero del 2004 van a estar exentos. Pero todo aquel que haya adquirido el inmueble después del 1 de enero del 2004, cuando quiera vender el inmueble, va a estar grabado con el pago del impuesto a la renta. salvo las exoneraciones del caso, ¿no? Salvo que esté dentro de los otros supuestos de Ya, y en exoneración. este caso, si la adquirió el 2010 y ahora en el 2022 la quiere vender, Ujú. ¿correcto? En este caso ya tiene como casa habitación más de 2 años. Estamos partiendo del supuesto que es solamente una propiedad, no tiene otra que cumpla esos requisitos, Es correcto. Sí. ¿correcto? Bien. Sí. ¿Qué otro escenario? Aquí estoy leyendo algunos Por comentarios. ejemplo, Sería por interesante si hay más ejemplo, comentarios para... por ejemplo, si tú compras un inmueble hoy día, ahorita en octubre del 2000, en noviembre del 2022, y lo quieres vender el próximo año, y es tu casa habitación, ojo que estamos hablando que no has tenido los 2 años, ¿no? Uh -huh.
Por lo tanto, paga impuesto a la renta. Por lo tanto, ahí no te vas a poder acoger a a la exoneración o a la exención de pago del impuesto a la renta establecida por el tema de casa habitación. Claro, acá hay Sí, una pregunta en ese sentido. Si ujú, compro una vivienda con mi cónyuge, es decir, con su ujú, esposo o su esposa, y la ujú. vendo antes de los 2 años, ¿los dos estamos obligados a pagar el impuesto a la renta? Claro, si Depende, primero lo están comprando como sociedad conyugal, matrimonio, ¿no es cierto? Como así es, como sociedad patrimonio conyugal. conyugal. Etcétera. Sí, sí. A Ahí ver, hay estamos otra hablando pregunta de... que dice, ¿los terrenos pagan impuesto? No, pues, porque no está como casa habitación en este caso. Claro, o sea, paga Pero impuesto como cualquier otra no transacción. O está sea, exonerado, va a pagar como ajá, o cualquier sea, otra no le transacción. alcanza, no le alcanza el No le alcanza concepto la de casa habitación. exoneración, pero Ojo, sí que le quede alcanza claro. el concepto de impuesto a la renta, porque lo que estamos hablando, a ver, lo que hay que centrarnos es que esto es el pago del impuesto a la renta. Entonces, el pago del impuesto a la renta es todo aquel ingreso de ganancia que yo obtenga por la venta de un inmueble. Si tengo un terreno y obtengo una ganancia de capital, voy a estar sujeto al pago del impuesto, ¿correcto? Y ya las exoneraciones son las que venimos hablando, ¿no? ¿Cuándo voy a estar exonerado de ese pago? Cuando tengo una casa habitación, cuando tengo más de 2 años en esa casa habitación, cuando no llego a generar ganancia de capital. O cuando la Entonces adquirí ahí, antes del 1 de enero de 2004, o si la adquirí antes del 1 de enero que del son dos los mil tres cuatro, escenarios, ¿correcto? que son los tres escenarios. En este Sí, caso estamos como que concentrados y las preguntas están concentrándose en el tema de la casa habitación, que creo que ya quedó claro, ¿no es cierto? Es decir, claro, correcto. eh, puedo tener varias propiedades, pero la Sí. que estoy vendiendo, ojo, puedo tener varias propiedades, pero la que estoy vendiendo califica como casa habitación y la demás no califica como casa habitación, puedo solicitar la exoneración del pago de impuesto a la renta. Sí, porque ¿Okay? yo puedo tener mi propiedad que es casa habitación, vamos a decir mi departamento, pero tengo a su vez una oficina, Uh -huh. que es una oficina, ¿no? Y se adquirió como tal, y puedo tener un terreno, Así es. ¿no? Entonces, en ese caso, si se trata de la venta de lo que es la casa habitación, voy a estar dentro del supuesto de la exoneración, siempre y cuando además tenga 2 años de haber adquirido ese inmueble. Creo que eso ya deja claro el concepto. A ver, acá hay algunas preguntas más que dicen, si en un año vende más de 2 propiedades, ¿también cambia el régimen tributario? Ya, quiero aprovechar esa pregunta, pero antes que eso, el tema de los terrenos ya lo respondiste. Los terrenos Sí, son como cualquier otra propiedad, es ¿correcto? correcto. Ya, yo compré Ujú. mi departamento con su cochera y su depósito, porque tenía vehículo y he decidido no tener vehículo, me sale más a cuenta usar los aplicativos de taxi. Ujú. Ha hecho un problema, no hay estacionamiento, se me hace la vida imposible, el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya quiero tener taxi. Y decido Ujú. vender mi departamento, mi cochera y mi depósito, porque en la casa tengo suficiente espacio, los hijos ya se fueron, qué sé yo, por la razón que fuere. Ujú. Vendo la cochera y vendo el departamento como en paquete, se lo vendo a uno de los vecinos Ya. del edificio. Paga impuesto a la renta, aplica No, alguna causal de exoneración. la cochera y el depósito, hemos dicho que salvo ese caso raro que he tenido hace un mes atrás, están grabados con el impuesto a la renta. Solamente aplicaría si es que lo adquirimos antes del 1 de enero de 2004. La Solamente es exoneración. el único caso, Sí, así ¿correcto? es. Sí. Perfecto. Puedo tener varias propiedades y el tema de la casa habitación, que es un tema que espero que con esta explicación ya quede absolutamente claro, ¿ok? Eh, ha generado mucha discusión en el sector. Creo que Sí. en pocas palabras lo hemos logrado, creo yo, resolver. Eh, Si en un año vendes más de 2 propiedades, entramos a la habitualidad. Sí, pero antes de eso, Sí. dice que presentar algún documento para demostrar que el inmueble es de uso casa habitación. No, es el inmueble de casa habitación porque así está declarado como tal, así está registrado. Normalmente es el que aparece
como domicilio real en el DNI de las personas, y definitivamente lo que hace la SUNAT es corroborar ese dato ante SUNAT. O sea, no es un tema que uno vaya y haga una declaración jurada o diga, no, esto no es así, sino es, yo me presento a la venta y voy a SUNAT para hacer la liquidación y el pago de mi impuesto, y ahí me va a salir si tengo o no uno o más inmuebles destinados a casa habitación. Dentro de esos, se establece que si hay dos, definitivamente voy a pagar respecto al que estoy vendiendo, por más que aparezca como mi domicilio, mi DNI. Ya. Eso creo que queda precisado, ¿no es cierto? Sí, A ver. y hay un tema, además, Carlos, para precisar acá, que hay un escenario de donación, ahí tampoco se paga impuesto a la renta. A ver, lo que hemos dicho es que el impuesto a la renta se genera porque es un acto de venta, es un acto de enajenación o venta donde se genera una renta de capital, donde se genera Una una ganancia. ganancia de capital. En Una la plusvalía, donación, le dicen. así es, en la donación hay desplazamiento patrimonial, el que dona pierde patrimonio, el donatario gana patrimonio, pero no hay un desplazamiento de dinero. Por tanto, quien se desprende del bien no obtiene un beneficio económico. Lo mismo Entonces ahí aplicaría para las no hay sucesiones, ¿no es impuesto a la cierto? renta. Lo mismo aplica para las sucesiones o para los anticipos de herencia, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces, Ujú. ya el tiempo nos empieza a ganar como siempre. Y yo pediría que agilicemos un poco las cosas. A ver, si un año vende más de 2 propiedades, ¿también cambia el régimen tributario? No. Nos permiten hacer 2 operaciones al año y la tercera sí, La a tercera se partir de graba. la tercera operación. A Así es. partir de la tercera operación. ¿Y Y qué es régimen tributario automáticamente pasamos? Pasamos del régimen de la segunda categoría, donde se paga el a la tercera. 5%, pasamos a la tercera categoría y nos tratan como cualquier empresa. ¿Cuánto Es se paga en correcto. ese caso? 29 30%. hasta 30%. Pero eso tiene un sentido lógico, ¿ya? Y es bueno expresarlo. O sea, eh, es renta de segunda categoría porque estás haciendo una venta de un inmueble, ¿no? Y, y no tienes una actividad comercial continua o habitual, vamos a decirlo así. Y por eso que se queda siempre en el espectro de la renta de segunda categoría. Cuando empiezo a tener ese comportamiento de una venta, dos ventas, y a partir de la tercera venta ya agarra criterio de habitualidad, es porque definitivamente la ley, de manera arbitraria, establece que ahí ya paso a una actividad comercial y por eso que me va a gravar con renta de tercera categoría. Exactamente igual como pagan las constructoras. Como paga cualquier Realmente empresa no es constructora. 30%, rectifico, es 29.5%, si Sí, mal no recuerdo la ley de impuesto a la renta, ¿no? sí, es Pero correcto. como dice, ¿por qué no vamos a pelear por 0.5, no? Pero sí, es de esa dimensión, que es lo que se paga a nivel de el impuesto de tercera categoría. Es correcto. Y Es entonces correcto. resolvemos Sí. el tema de la habitualidad de pasada, ya quedó claro ese tema. Pero fíjate que para efectos de la habitualidad, y vuelvo otra vez al ejemplo que te comentaba, donde yo te decía que el funcionario de la SUNAT ha confundido habitabilidad con habitualidad, porque el tema es, si yo vendo mi departamento con su cochera y su depósito, estoy vendiendo 3 unidades inmobiliarias. Estoy entrando a la habitualidad, en este caso no, porque en este caso el criterio que tiene la SUNAT establece que tanto la cochera como el depósito no se computarán para efecto de determinar la habitualidad en tanto y en cuanto se encuentren dentro de una misma edificación, independientemente de que tengan partidas registrales autónomas. Ujú. Ojo. Por eso te decía, yo creo que el funcionario de la SUNAT ha confundido el criterio de habitabilidad con habitualidad. Ujú. Y por eso la sugerencia al cliente fue la consulta a la SUNAT, no vaya a ser que luego te sorprendas por una nueva liquidación del impuesto, ¿no? Perfecto. Dice, Sí. si he comprado una vivienda como sociedad conyugal en el año Ujú. 2003, Ya, ¿correcto? Ya antes de seguir, en el papel está exonerado de impuesto a la renta. Y lo así es. vendo este Ujú. año, Ujú. segunda condición,
está exonerado de impuesto a la renta, ¿correcto? Correcto. Pero a la vez, este año he comprado un departamento. Debo pagar impuesto a la renta si decide, lógicamente, vender el departamento que compró en el año 2003. ¿Ok? Ya, este año, el 2002, decide comprar. Significa que puede comprar 1, 2, 3, 4 departamentos este año 2022. ¿Ok? Ninguno cumple los 2 años. O sea, tendría una sola propiedad afectada Grabable. por el concepto Grabable. de casa-habitación. Grabable por el concepto de propiedad de casa. Es correcto. Sí. Por lo tanto, estaría exonerada del pago porque no estaría cumpliendo la segunda condición. En otras palabras, yo dejo de pagar, o sea, apago el impuesto a la renta si tengo 2 propiedades que califican como casa-habitación en simultáneo. Es correcto, pero hay que entender además, hay que entender por qué ese tema de los 2 años. ¿Por qué son 2 años? Porque primero que el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual. Entonces lo que se hace, si bien es cierto, yo estoy pagando el 5% de la operación, estoy dentro de lo que es una operación en el año. Y tengo un año que me da el régimen tributario, me da un año para acumularlo, para poder llegar a mis 2 años. Pero eso es porque el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual también, ¿no? Perfecto. Entonces, si continuamos aquí las consultas. El tema es cómo llegamos, por ejemplo, al valor actualizado de un inmueble para efectos de poder pagar el impuesto a la renta del 5%, ¿no? Teniendo claro que ya, sí me corresponde pagar el impuesto a la renta. Voy a vender un inmueble y tengo que pagar el 5% del impuesto a la renta. Ya, o Entonces, sea, están ¿cómo voy a preguntando obtener? cómo se calcula el valor Claro, del... ¿cómo llego a ese valor, ¿no? Entonces, la norma me dice que tengo que aplicar el equivalente al 5% sobre la ganancia bruta obtenida. Pero, ¿cómo hago, cómo llego a esta ganancia? Entonces, Hablando en términos tributarios, ¿cuál es mi base imponible? es correcto. Entonces, por ejemplo, todos los impuestos se pagan en soles. Entonces, vamos al primer caso. Yo compré un inmueble hace el tiempo que sea, en soles, y ahora lo vendo en soles. Entonces, tengo que comparar, pero primero tengo que llevar ese valor a un valor presente, que es vamos a decir así, es un índice de reajuste monetario que voy a utilizar. Entonces, me voy a ir a ver eh, cuánto era mi monto y cuál era el monto a valor presente del momento en que compré versus el monto de hoy en que vendí. Y ahí, como los dos están en soles, lo que hago es hago una operación Neteas, de suma y resta, ¿no? De resta. así es. Entonces, ya. Si yo compré en dólares y vendí en dólares... Fabricio, permíteme una interrupción ahí, a ver, un poco para aclarar. Ese es un tema que parece que ha habido algunas dificultades en explicar. A ver, voy a tratar de ser lo más dinámico y profundizar un poco más la explicación de Fabricio. A ver, en el mundo de la matemática dice no podemos restar papas de camotes, ¿correcto? Si yo tengo 10 papas y tengo 5 camotes, 10 menos 5 es 5. ¿5 qué? ¿5 papas o 5 camotes? ¿Ok? Entonces, para que yo pueda hacer una operación matemática correcta, debo tener papas restadas de papas, camotes restados de camotes. ¿De acuerdo? Entonces, el dinero tiene un valor en el tiempo. El dinero tiene un valor en el tiempo. Por lo tanto, si yo quiero calcular mi ganancia en el año 2022, compré un inmueble a un valor determinado el año, hace 10 años atrás, el 2012, el sol o la moneda equivalente del año 2022 no es igual a la misma que tenía el 2012. Entonces, el precio del sol en 2022 son las papas y el precio del sol el 2012 son los camotes. No lo puedo restar. Los tengo que convertir a papas.
El camote lo tengo que convertir a papa. Correcto. correcto. ¿Y Por eso cómo aplico hago? hay un índice de Multiplicando el valor corrección de camote de 2012 por algún factor, por algún elemento, para que se convierta en papa. ¿Ok? Claro, es un índice de Es corrección el monetaria famoso índice de corrección monetario, que correcto. convierte los soles del año 2012, los convierte en soles de 2022, y ahora sí puedo restar soles de 2022 del precio de venta menos soles de 2022 el precio de compra. Correcto. A esa diferencia le calculamos el 5% y ese es el impuesto a la red Es que hay correcto. que pagar. Y en el caso de los dólares, por ejemplo, que es un caso que también he visto hace poco, o sea, un propietario de un inmueble vendía su inmueble, por decirte, lo había comprado en $200,000 y lo estaba vendiendo en $180,000. Entonces dijo, uy, qué bacán, no pago impuestos porque $200,000 menos $180,000, he perdido $20,000. Vamos un momentito. Esos $200,000 que adquiriste el inmueble, ¿cuándo los adquiriste? En el año 2006, por ejemplo, ¿no? Y el dólar estaba a X cantidad de 3 soles, más el índice de corrección monetaria, le salió un monto menor al monto de hoy día, donde el dólar está a 4 soles, casi 4 soles, más, o sea, hecho el cambio, igual con el índice de corrección monetaria del monto original, $200,000 del año 2006 versus $280,000 del año 2022 no significa que hayas perdido capital, al contrario, has ganado por el tema del cambio monetario más el índice de corrección monetaria, y eso te llevaba a que sí estabas obligado al pago del impuesto al arte. Vuelvo a insistir, papas con papas, camotes con camotes. Así es, ¿Correcto? Has así es, tocado el así es. tema de los dólares. Primero, concepto básico, elemental. Convertamos todos en soles y hablamos el mismo lenguaje. Ujú. ¿Correcto? Ya no me interesan los dólares. Donde hay dólares, lo cambio. ¿Ok? Y la cosa es convertir todos en soles. Ujú. Y segundo, traer los soles a valor presente Así es. y hacer la operación en el presente. Eso es todo, Correcto. así de sencillo, no nos hagamos mayores problemas. Cuando yo veía estas discusiones en los foros decía, pero qué tan difícil es entender que No, no, hay que es hacer esa es diferencia en simple. valor presente. De Es repente un los ejercicio simple. expositores no tenían ese criterio de, digamos, de explicar a la audiencia que simplemente no había que mezclar papas con camotes, nada más. Es ¿Ok? que, es que a veces existe el error de pensar que si yo mantengo el monto en dólares, ¿no? O sea, voy a mantener un valor constante o voy a proteger un valor de la moneda, y eso Y no es eso no es así, necesariamente así. no es Eso no es así. así. Existe el tipo de cambio, y sobre la base del tipo de cambio, el resultado que me sale en soles, yo tengo que traer ese resultado de soles a valor presente con ese ajuste de ese factor correspondiente. El Entonces índice de ahí corrección recién voy a monetaria. estar comparando los valores, y los valores, ahí voy a homologar los valores para saber cuál es malo, cuál es más o cuál es menos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hay que saber. Mira, hay una pregunta interesante que estaba viendo, ¿no? Que dice, ¿cómo hago? Dice, tengo una casa que se está vendiendo desde el año 63 la casa, pero los vendedores lo han obtenido por una sucesión, estarían exonerados. Habría que ver cuándo han adquirido el derecho de propiedad. La regla es bien clara, o sea, yo estoy exonerado si es que adquirí hasta antes del 1 de enero del 2004. Exoneración absoluta. Así es, Ujú. así es, ¿no? Entonces, ya después de eso, si yo soy propietario a través de una sucesión o de un título oneroso, la norma tributaria es bien clara y dice, mira incluso lo que dice la norma. La norma dice, si la fecha de adquisición a título oneroso fue antes del 1 de agosto del 2012, ¿ya? El costo computable será el valor del autovalúo ajustado con el índice de corrección monetaria que publica el Ministerio de Economía y Finanzas mensualmente. Por el contrario, dice, si la fecha fue a partir del 1 de agosto del 2012 en adelante, el costo computable será cero,
salvo que el transferente pueda acreditar su costo de manera fehaciente. Entonces, mira que ahí hay casos que hay que irlos viendo de acuerdo a cada cosa, pero ahí combinamos el efecto de haber sido adquirido antes o después del 1 de enero del 2004, para efectos de lo que es exoneraciones, y luego esta fecha del 1 de agosto del 2012 para efectos de saber cuál es el costo computable, si es antes del 1 de agosto del 2012 o si es después del 1 de agosto del 2012. Y hay un factor adicional a lo que hemos venido conversando. Estamos hablando de una sucesión. Así es. ¿Ok? Entonces ya no hablamos de un propietario único. Pero además de Permíteme eso, terminar la idea, Fabricio. Permíteme ya, terminar la idea. En ese caso de sucesión, ya tenemos varios copropietarios, que en este caso todos van a tener mismo porcentaje, digamos, de acciones y derechos. ¿Ok? Pero si hay un propietario que tiene otra casa habitación, claro, ese ahí propietario sí paga impuesto a la renta. es Si hay correcto. otro copropietario, otro heredero, que no puede acreditar o no tiene otra casa o otra propiedad que califica como casa habitación, él está exonerado de impuesto a la renta de la parte que le corresponde. Claro, pero ¿Sí? fíjate, interesante decir y hacer un hincapié sobre el tema de la adquisición a título oneroso, porque a título oneroso yo puedo haber resultado propietario porque me donaron el inmueble o porque me lo anticiparon de mi legítima herencia o porque en realidad heredé ante la muerte de mis causantes, ¿no? Cualquiera de esos tres supuestos son los títulos onerosos por los que yo voy a adquirir la propiedad o la propiedad o la copropiedad de un inmueble. Pero importante saber, el primer parámetro es antes o después del 1 de enero del 2004, para efecto de las operaciones grabadas y exoneradas, y luego para efectos del cálculo del costo computable, el 1 de agosto del 2012 hacia adelante o el 1 de agosto del 2012 hacia atrás, ¿no? Para efectos de el costo computable. Complicado porque si yo adquirí por cualquiera de estos títulos onerosos, estos títulos, vamos a decir, de o herencia o donación, lo que fuera, y adquirí a partir del 1 de agosto del 2012 en adelante, el costo computable será cero, ¿no? Salvo que yo pueda acreditar un costo de manera fehaciente. Entonces, si mi costo computable es cero y vendo a $180,000, o sea, estoy teniendo una ganancia de $180,000 totalmente, y sobre esa base eso sobre la que me van a aplicar el 5%. Mientras que si mi adquisición fue antes del 1 de agosto del 2012, el costo computable será el valor del autoavalúo ajustado con el índice de corrección monetaria, que es el que publica el MES, ¿no? Interesante tener esas cosas en consideración cuando uno va a estructurar una operación de compra-venta y cuando obviamente vas a hacer la negociación para efectos de saber cuál es el precio que finalmente terminarás pagando si es que eres vendedor del inmueble, ¿no? Claro. Entonces queda claro que todo lo que estamos conversando ahora nos va a dar una idea de lo que va a suceder. ¿En qué momento nos enteramos de la realidad? Cuando vamos a hablar con la SUNAT, ¿correcto? Que puede ocurrir, ojo, el error no genera derecho. El hecho de que se inscriba un error en el registro público no significa que esa es una norma. No necesariamente. Humanos también somos. Y los funcionarios de SUNAT a veces han tenido opiniones muy controversiales una a otra, porque no ha habido una norma general. Por lo tanto, cuando hay vacíos, ahí se generan circunstancias. Aquí yo no veo que haya vacío, la cosa está bastante clara. Cuando se vaya a SUNAT y la SUNAT quiere aplicar un concepto diferente, ya tenemos nosotros por lo menos algunas consideraciones. ¿Ok? Claro, por eso cuando las partes establecen ya el precio y quedan con el precio y pasan a celebrar el contrato de compraventa, que le solemos decir la minuta, ¿no? Entonces, en ese momento, una vez firmada la minuta, es donde, si yo soy el vendedor, tengo que ir a la SUNAT a efectos de ver el tema y ver el tema del pago del impuesto a la renta o la exoneración del pago del impuesto a la renta. ¿Y eso por qué? Porque cuando tenga que ir a firmar la escritura pública, el notario me va a solicitar esa constancia, o de haber pagado el impuesto a la renta, o de estar exonerado del pago del impuesto a la renta.
Y el documento de pago o de exoneración solamente me lo va a poder emitir la SUNAT debidamente, ¿no? Que es el único documento que te acepta la notaría. A ver, Así es. otra pregunta dice aquí, ¿cómo hago ese reajuste monetario? Entiendo que no solo es la resta, ¿hay algún factor para que el nuevo sol de atrás sea igual al nuevo sol actual? Claro, Ah, eso es lo que hemos venido explicando. eso es lo que hemos ¿Ve? explicando, pues Lo que el hemos factor puesto de papas y corrección. camotes, ¿no es cierto? Papa Así es, es el precio actual, camote es el precio de compra, tengo que convertir los camotes en papas. ¿Cómo lo así convierto? es, A través de un factor que se llama así es, el índice de corrección monetaria, el famoso así es, ICM, índice de eso es, corrección monetaria. correcto. ¿Dónde lo consigo? Lo consigo en la SUNAT. La Buscan SUNAT, a ustedes porque SUNAT ICM y todos los meses aparece un índice de corrección monetaria. Buscan el ustedes el año, compré el año 1963, ¿correcto? ¿En qué mes? Lo compré en junio del 63. Ahí va a aparecer un valorcito, ¿correcto? Por lo general mayor de 1, por lo general. Puede ser también menor. Digamos que sea 1.15. Entonces, sus camotes, que es el precio de venta, el precio de compra en el momento del año 63, lo multiplican por 1.15 y con ese producto ya convirtieron su camote en papa. Es decir, ya actualizaron el valor. Trajeron ese valor del 63 al valor del año 2022 y lo pueden en ese momento restar. ¿Correcto? Lo mismo sí, aplican en caso de dólares, porque las operaciones de los pagos tributarios se hacen en soles. Entonces, ¿qué hay que hacer en el caso de dólares? Precio de compra, el año 63 se compró en dólares. Ahí hay que hacer dos operaciones. Ojo, dos operaciones. El tipo de cambio en el año 1963 está en SUNAT también, ¿correcto? Entonces, los dólares del año 63 lo multiplican por el tipo de cambio de esa fecha en el año 63, junio, 25 de junio, van a buscar el tipo de cambio y lo multiplican por ese valor. ¿Qué han obtenido en ese momento? Los camotes en soles. Ya tengo el valor en soles del año 63. ¿Ese valor me sirve? Todavía no. Falta una segunda operación. A ese valor en soles le multiplicamos por el ICM, el índice de corrección monetaria. Y en ese momento tenemos los soles a valor actualizado. ¿Y qué ocurre si estoy vendiendo en dólares? Fácil, los dólares, le aplicamos el tipo de cambio del día de la operación, lo convertimos en soles. Y ahí hago la diferencia. Ahora, hay un tema importante, Carlos, que es cuando el vendedor, imaginemos que el vendedor es no domiciliado en el Perú, ¿no? No domiciliado es una persona que, que no está viviendo acá, que no tiene residencia acá y que vive en otro país, pero tiene una propiedad en el Perú. Entonces, en el caso del no domiciliado que vende el inmueble, ojo, el comprador siendo domiciliado se convierte en un agente retenedor del impuesto a la renta. Ojo. O sea, ya no es que el vendedor vaya a pagar su impuesto, no. El comprador le va a retener el impuesto a la renta. Esta es una obligación muy importante, porque si el comprador no retiene, y estando establecido legalmente como retenedor, como agente retenedor del impuesto, va a entrar en una infracción tributaria complicada. Ajá. Entonces, antes hay una pregunta, pero a ver, respondamos ese tema de los no domiciliados. Es decir, aquel que viene de tránsito al país, no domicilia en el país, vive en el extranjero, puede ser un peruano que vive en el extranjero, puede ser un extranjero que vive en el extranjero, ¿ok? Y que está habilitado para hacer operaciones comerciales, sí. ¿Lo puede comprar con pasaporte? Sí. ¿Ok? No, pero estamos hablando de que el no domiciliado sea el vendedor, ojo, ¿no? Lógico, pues. O sea, lo compró en algún momento, pues. Sí, O claro. sea, en algún momento lo compró. ¿Lo puede comprar? Claro que sí. Pasa el tiempo, lo compró como inversión y ahora lo quiere vender. Correcto. Pero es no domiciliado. Entonces, ¿quién va a pagar el impuesto a la renta si no tiene RUC, no tiene nada? Lo va a asumir él
el pago lo tiene que retener el comprador. El comprador, es correcto. El pago lo retiene el comprador y el comprador, bajo su responsabilidad, va y hace el pago de impuesto a la renta a la SUNAT. ¿Correcto? Claro, pero así es. Haciendo los mismos cálculos que hemos hecho ahora. Todo el mismo El cálculo, monto económico no varía. No. Pero, ojo, ¿qué ocurre? Lo que nos ocurrió hace poquísimo, no sé si Madeleine está ahí en la sala, pero ocurrió que una persona jurídica no domiciliada en su momento compró un inmueble, ¿no? Para hacer sus operaciones, y al final nunca hizo operaciones, realmente nunca estuvo acá y se fue. O sea, nunca llegó a domiciliarse. Entonces era un propietario no domiciliado. En el caso que lo quiso vender, y los cálculos que hicieron allí era, muy bien, precio de papa con papa, restamos 5%, tiene que pagar esto. Y bueno, me pareció un poco rara la operación, pero es que no es así, porque es una persona jurídica. ¿Correcto? Ahora, ¿qué ocurre? Si la persona jurídica que está domiciliada paga impuesto a la renta, claro que sí. ¿Paga el impuesto del 5%? No. Porque es una operación regular, una operación que está haciendo con su patrimonio, que es un patrimonio colectivo. ¿Ok? Por lo tanto, está a efecto del resultado de la operación de fin de año, de los impuestos, y él paga el impuesto de tercera categoría. Paga el 29.5, como un constructor. ¿Correcto? Pero si hay un no domiciliado que no tiene operación, por lo tanto, a fin de año no va a tener pues un balance. No va a tener ingresos y egresos. En esos casos ya no hay diferencia de papas con camote. En el caso de que el propietario sea un no domiciliado, persona jurídica, paga el 5% del valor total de la transacción. No hay diferencia. Ahí no hay diferencia. Es correcto. Otra situación que nos ha ocurrido y que evidentemente si nosotros hacemos los cálculos como hemos venido haciendo, vamos a tener inconvenientes con el vendedor porque se va a sentir un poco molesto y primero me calcula con diferencias y ahora me dice que hay que pagar 5%. La SUNAT ahí es bastante clara. Claro, un no domiciliado normal, o sea, un no domiciliado de acuerdo a nuestro marco normativo tributario, es aquella persona que siendo peruano adquiere residencia fuera del país, o siendo extranjero, sin domicilio permanente en el Perú, o que teniendo domicilio en el Perú, se ausentan del país por más de 183 días durante un periodo de 12 meses. O sea, si yo estoy dentro de un periodo de 12 meses ausente del Perú por 183 días, paso a tener una condición de no domiciliado. Y aplica lo que acabamos de conversar. Y aplica lo que estamos conversando. Ninguno de estos criterios de observación que aplica en automóviles, estamos en bienes inmuebles. Los bienes muebles, como los automóviles, tienen otra regulación. A ver, es otra duda, bueno, yo lamento contestarle de esa manera porque estamos en el mundo de los inmuebles y bueno, la sucesión lo han obtenido este año. Paga 5% de impuesto, ya pues ese examen para ustedes ya, los que están presentes. Este año hicieron los trámites de la sucesión intestada para evitar hablar de testamento y por lo tanto 5 herederos en partes iguales, los 5. Inmediatamente han decidido poner a la venta el inmueble con mucho cariño. Muy bien. ¿Pagan impuesto a la renta? A ver, apliquen el concepto de exoneración. Tienen 5, en el supuesto que le estoy diciendo, 5 herederos. 5 copropietarios. Cada uno va a pagar a cabeza propia, va a pagar su impuesto a la renta. ¿Ok? Ese es el otro concepto que hay que tener presente. Entonces tengo que analizar a cada uno de los 5. Correcto. ¿Correcto? Uno de los 5 o ya no, o directamente que pague su 5%. A cada uno de los 5 ya no hago ningún esfuerzo. A ver, apliquemos los conceptos.
para que califique como casa habitación, 2 años. 2 años. Es De haber decir, sido para adquirido. que yo me pueda exonerar, 2 2 años de años. haber sido adquirido. Sí. Así Mientras es. tanto, sí pago. Si heredé este año y vendo este año, o sea, voy a Pago pagar el impuesto. 5%. Ahí ya no hay discusión, ahí ya no interesa si Sí. uno no tiene otra propiedad o si la tiene, si tiene otra casa habitación. No, no ha cumplido con el inmueble donde están vendiéndose, no ha cumplido con los requisitos, que es Es correcto. que todos tengan la casa habitación un poco más de 2 años. ¿Ok? Ujú. No, nos pasamos, Fabricio, y tocamos un solo Ya, tema. bueno, ese es impuesto del vendedor. Luego viene el impuesto del comprador, que es un poquito más fácil, ¿no? Esto ya es un poco más fácil. Estamos hablando del impuesto de alcabala. Antes que toque puesta la alcabala, Fabricio, disculpa, el otro Sí, impuesto que pagan es impuesto predial. Pero ha salido una norma el 31 de enero del año pasado, del 2021, 2021. que Ujú. entró en vigencia el 1 de enero de este año. Creo que es un decreto Correcto. legislativo. A través Sí, de esa norma, creo que es la 1520, creo que sí. A través de esa norma se establece una obligación adicional para procesos de compra-venta. El propietario, usualmente, en relación a las obligaciones municipales, tenía que pagar el impuesto a la renta, el impuesto predial de todo el año. predial. Es decir, Ujú. sin importar en qué mes del año 2022 se hace la operación de compra-venta, él tiene que pagar el impuesto predial de todo el año 2022. ¿Ok? Eso tiene una explicación, y vuelvo otra vez al tema. El impuesto predial Es anual, también es un impuesto de periodicidad anual, que se exactamente. liquida anualmente. Que lo paguemos fraccionado es una facilidad de pago que establece el reglamento de la ley, de la ley tributaria. Pero el impuesto es un impuesto de periodicidad anual. Entonces sí tiene sentido esa disposición, que además se convierte en uno de los documentos a presentar para efectos de poder firmar la escritura pública y poder elevar la escritura pública a registros públicos, que es el hecho de tener cancelado el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio en que se está vendiendo el inmueble. Perfecto. Entonces tenemos ahí el impuesto predial, ya pagué de este año, más Sí. los impuestos, tributos municipales vinculados al tema de serenazgo y esas cosas. Eso no viene al Pero caso en este momento. hay que tener cuidado en la definición. O sea, nuestros impuestos es el impuesto predial, es el impuesto a la renta y el impuesto al cabal, ¿no? El pago de serenazgo, parques y jardines y Alumbrado público. recojo de basura son servicios públicos que uno paga, que son distintos conceptos. Por eso, uno es un concepto tributario y el otro es un concepto de pago de servicios. Son dos Por cosas lo tanto, diferentes. se pagan en la medida que recibimos el servicio. Por eso es que Así se paga hasta el mes de que se hace la transacción. Si estamos es en correcto. noviembre, pagamos hasta noviembre. Así es. Supuestamente en diciembre ya el nuevo propietario está haciendo uso y disfrute de esos servicios, por lo tanto empieza a pagar él. Y pagará por ¿Correcto? esos servicios en la medida que los empiece a utilizar, ¿no? Tú pagas Entonces servicios ahora, hasta lo que... a través de esa norma que le estamos comentando, le han agregado un requisito más que tiene que cumplir el vendedor. Tiene que gestionar ante la municipalidad respectiva la emisión de una constancia, un certificado, el documento que corresponda, donde acredite que él no tiene ninguna deuda pendiente de impuesto predial desde la fecha que él adquirió el inmueble, Así es. No es solamente del último ejercicio grabable, sino sino es todos desde los la fecha que ejercicios desde adquirió el que inmueble. adquirió la propiedad, Así es. O con el sea, tiene criterio que... anual. Yo la adquirí el 2012, el 2012 la pagó el vendedor, entonces tengo que pagar a partir de 2013. Es correcto. Entonces tengo que llevar una constancia de no adeudo, De no adeudo o tributario su municipal. equivalente Ujú. del impuesto predial, Impuesto ¿correcto? predial. Del 2013, para nuestro ejemplo, hasta el 2021, Así es. ¿correcto? Y el 2022 ya pues lo gestionamos como una obligación de este año. Sí, Perfecto. Entonces pero entramos a lo que sí. decía Fabricio. Ya, y finalmente el otro es el impuesto que está de cargo del comprador, que es el impuesto de alcabala o alcabala de enajenaciones, como le decíamos, ¿no? Este es quizás el impuesto más antiguo, tiene un origen
en la Edad Media, ¿no? Y es un impuesto que pagaba todo aquel que iba a comprar un bien mueble, un bien inmueble o un semoviente, como se calificaba en esa época al ganado, que es un bien mueble hoy día, ¿no? Entonces, esa era la fórmula, yo para poder comprar tenía primero que pagarle al rey o pagarle al reino, y el reino me daba el, el salvo para poder comprar, y con ese pago efectuado al reino, ya podía comprar el inmueble que yo quería adquirir, ¿no? Entonces, desde ahí viene el origen de la alcabala, y por eso que ahora la alcabala es un impuesto que grava el 3% del valor de la venta del inmueble o valor del autovalúo, dependiendo el que sea mayor, y según eso, el comprador tiene que pagarle al Estado este tributo por estar adquiriendo un bien inmueble. Ahí hay Ese una es deducción de 10 hay UIT, ¿no? hay un mecanismo de liquidación, Ujú. entonces es el 3% del valor de venta del inmueble o valor del autovalúo, el que sea mayor. Si yo vendo al valor del autovalúo, voy a utilizar el valor del autovalúo. Si vendo a un valor de mercado que es mayor al valor del autovalúo, voy a utilizar el valor de mercado, que es el que estoy trazando en el contrato. Ujú. A ese monto, yo le tengo que descontar 10 UITs, ¿no? Y una vez que le Vigente en descuento cada año. vigente en cada año, y una vez que le descuento la UIT vigente anual, ahí recién aplico el 3% correspondiente, y ese 3% es el que le tengo que ir a pagar en este caso, a la municipalidad provincial respectiva, ¿no? Y En el caso de nuevamente Lima es se en paga soles. directamente al SAT. Es en Nuevamente es sol. en soles. Si la Sigue operación es en siendo en soles, sol. es sencillo. Si la Sí, operación es en dólar, el día de la operación le aplico tengo que hacer el tipo de cambio. el tipo de El cambio, tipo de multiplico cambio, por nada tipo más. de cambio, tengo soles, soles contra soles. Voy a descontar soles. En este caso, al año 2022, UIT vale 4.600, multiplicado por 10, 46.000. Soles. Cualquiera que Así. sea el valor, cualquiera que sea el valor de la transacción convertido a soles, le resto 46.000. Así es. 40.000 Y para me este puede salir año. negativo, ojo, si sale negativo no pago Si, nada, pues, ¿no? si sale negativo no pago, Que pero estoy comprando pues un si inmueble sale, baratísimo, sí, si ¿no? sale Pero positivo, sí pago yo. por lo general sí es mayor, ¿no? Por lo general. Entonces, ¿cuál es el impuesto a la alcabala? Es la diferencia del monto en soles menos los 46.000 al año 2022, el 3% de esa diferencia. Es correcto. Y este es otro de los requisitos que te van a exigir para la firma de la escritura pública en la notaría, porque es uno de los documentos que van insertos en la escritura pública cuando se elabora el título que se eleva a registro público. Uh-huh. Bueno, creo que hemos atendido la mayoría de las preguntas y también el tiempo que nos venció. Algunos no han podido ingresar porque para facilitar las cosas, el link, el enlace de Zoom, que es bastante extenso, le aplicamos unos convertidores para reducirlo y ya nos comprometemos a no reducir nunca más porque cada semana tenemos siempre los reclamos que no pueden ingresar. Entonces, a partir Sí, de la próxima sesión, vamos a respetar el link original que nos da Zoom para cada una de estas reuniones. Muy bien. sí. Eh, no sé, Fabricio, tu Sí, había palabra de despedida. un tema final, antes que todo decía, a veces en la municipalidad te piden pagar los arbitrios de todo el año. Eso sería incorrecto, sí, es incorrecto. O sea, uno tiene que pagar los arbitrios que son de serenazgo, parques y jardines y recojo de residuos, los tiene que pagar en el trimestre, hasta el trimestre correspondiente. Puede pasar que yo esté en el primer mes del siguiente trimestre, entonces ahí sí voy a tener que pagar el trimestre total. O sea, eso sí, hay que hacer esa salvedad, ¿no? Pero no te lo pueden cobrar por adelantado, no te pueden decir cancela todos los servicios, ¿no? Cancela los arbitrios hasta donde corresponde. Y si es un trimestre ya iniciado, vas a tener que pagar el trimestre total. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Que era Perfecto. una de las Entonces, dudas que teníamos. eh,
No quisiéramos aburrirlos más, pero ya estamos... hasta ahora no hemos podido respetar la hora. Espero que sepan ustedes entender. Muy buenas noches, me voy despidiendo. Gracias a los comentarios, Muchas gracias, Mariela, muchas gracias. he encontrado Muchas gracias. muchos nombres ahí conocidos y cada semana vamos a tener temas de esta naturaleza de interés. Nos vemos, muchas gracias a todos. Chao, chao. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. Hola Carola, hola Celinda, después de mucho tiempo. Carola, qué bien. ¿Ah? Gracias a ustedes por escucharnos. Chao. Nos vemos. Vamos a apretar Chao, botoncito gracias. rojo. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias.